Los hermanos Menéndez, un par de hijos que mandaron a la otra vida a sus padres de una manera abrupta y espeluznante. Sin embargo, detrás de esta historia existe un historial de abusos de diferente índole, tanto psicológicos como de contenido sexual. El padre, José Menéndez, migró a Estados Unidos siendo apenas un adolescente y sin saber inglés. Llegó a ser un ejecutivo de alto nivel en Hollywood y vivir en una mansión millonaria en Beverly Hills. Al llegar a Estados Unidos, estaba muy motivado a convertirse en la historia de éxito estadounidense. Gracias a una beca deportiva, logró entrar a la Universidad de Southern Illinois. Allí, a los 19 años, conoció a Kitty. Después de graduarse, José trabajó primero en una firma de contaduría, después en una empresa de contenedores y luego consiguió un puesto como ejecutivo en Hertz, la reconocida empresa de alquiler de autos. Por ese trabajo, la familia se mudó a la costa este, donde crecieron Eric y Lyle Menéndez. Kitty soñaba con convertirse en actriz, pero José no estaba de acuerdo con que trabajara, así que terminó convertida en madre de tiempo completo, mientras que él ascendía rápidamente dentro de Hertz, acompañado en ocasiones de una mala reputación por la forma en que trataba a sus compañeros de trabajo. En 1980, Menéndez saltó a la división de entretenimiento de RCA, una empresa propiedad de Hertz. Empezó poniendo en orden la división de música latina y pronto lo nombraron vicepresidente financiero. Convertido en un ejecutivo de la industria de la música, a pesar de no saber mucho del tema, firmó a artistas como la exitosa banda juvenil puertorriqueña Menudo. Menudo se convirtió en una obsesión personal para Menéndez y que incluso acompañó a la agrupación en sus giras por Italia y Brasil. José era una persona altanera, alguien que carecía de completo respeto hacia sus colegas. Esto generó un descontento con un ejecutivo de RCA e hizo que José Menéndez se retirara de la compañía. Fue entonces que la familia se mudó a California, al otro extremo del país. Poco después, José comenzó a trabajar en una productora de cine, donde siguió consiguiendo dinero y de sobra. Primero llegaron a vivir a un suburbio en Los Ángeles de clase media alta y poco después se mudaron a Beverly Hills, a una lujosa mansión de millones de dólares por piscina, cancha de tenis y casa de huéspedes. En la noche del domingo del 20 de agosto de 1989, José y Kitty Menéndez recibieron varios disparos a quemarropa con una escopeta, mientras estaban en la sala familiar de su mansión de Beverly Hills. Los oficiales respondieron a la escena después de que Lyle Menéndez, entonces de 21 años, llamó al 911 gritando: «Alguien mató a mis padres». Lyle y su hermano Eric Menéndez, que entonces tenía 18 años, dijeron más tarde a los investigadores que habían llegado a casa y encontraron a sus padres muertos a tiros. Al momento de su muerte, José Menéndez trabajaba para un estudio cinematográfico, dirigiendo la división de video doméstico. Inicialmente, los investigadores sospecharon que los asesinatos podrían estar relacionados con sus negocios, pero pronto la atención se centró en los hijos de la pareja, Lyle y Eric Menéndez. Tras el crimen, los hermanos parecían estar gastando el dinero de sus padres, y mucho. Compraron relojes Rolex y bienes raíces e invirtieron en negocios. Aunque el comportamiento de los hermanos tras el crimen pudiera parecer inusual, no constituía una prueba contundente. Pero entonces, unos 6 meses después del crimen, en marzo de 1990, la policía recibió un aviso de una fuente inesperada. Judalyn Smith, la novia de un psicólogo con quien Lyle y Eric Menéndez habían estado hablando. Ella declaró a la policía que los hermanos habían confesado los asesinatos en terapia y que existía una grabación de audio. Días después, el 8 de marzo de 1990, Lyle Menéndez fue arrestado por la policía de Beverly Hills frente a la mansión donde asesinaron a sus padres.
2 días después, Eric Menéndez se entregó en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles al regresar de Israel, donde había estado jugando tenis. El 30 de julio de 1993 comenzó el primer juicio, muy publicitado, de Laik y Eric Menéndez. Aunque fueron juzgados juntos, sus destinos fueron decididos por jurados separados. Los hermanos se enfrentaban a la pena de muerte si eran declarados culpables de asesinato en primer grado. Ambos hermanos testificaron y describieron cómo, según ellos, sufrieron abusos. Lael Menéndez testificó que sufrió abusos sexuales por parte de su madre y padre. Dijo que su padre comenzó a abusar sexualmente de él cuando tenía tan solo 6 años. Mientras Lael Menéndez testificó que su padre dejó de abusar sexualmente de él cuando tenía 8 años. Eric Menéndez testificó que para él nunca terminó y que finalmente se confió a su hermano mayor Lael días antes del crimen, a los 18 años. Para respaldar sus denuncias de abuso, numerosos familiares, amigos y conocidos de la familia Menéndez testificaron para la defensa sobre incidentes de abuso físico y emocional que dijeron haber presenciado. Alan Anderson, primo de Lael y Eric, fue uno de esos testigos. Aunque Anderson nunca vio a Lael y Eric Menéndez siendo abusados sexualmente, sí recordó algo que le pareció extraño. Declaró que de niños, José Menéndez se duchaba con Lael y Eric y que Kitty Menéndez no le permitía acercarse a la habitación. Los hermanos testificaron que Lael pronto confrontó a sus padres, y en los días previos al crimen, la situación se volvió tan tensa que creyeron que sus padres los matarían para evitar que el secreto familiar saliera a la luz. Dijeron que creían que sus padres los matarían la noche del crimen y que por eso entraron a la sala familiar y comenzaron a dispararles. La fiscalía decidió volver a juzgar a los hermanos Menéndez en el nuevo juicio, que comenzó en octubre de 1995 y contó con un solo jurado en lugar de 2. La fiscalía argumentó que los hermanos mentían sobre el abuso. Se refirieron a la defensa de los hermanos como la excusa del abuso. La fiscalía también objetó con éxito la admisión de una gran cantidad de pruebas de la defensa, y esta vez, Lael Menéndez se negó a testificar. El jurado deliberó durante días antes de declarar culpables a Laik y Eric de asesinatos en primer grado. Por recomendación del jurado, los hermanos fueron posteriormente condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En mayo de 2003, Gardner, el abogado quien lo representaba, presentó un recurso solicitando la anulación de las condenas de los hermanos. Mencionó que los niños sufrieron abusos durante años, y este es un caso de homicidio involuntario, no de asesinato. Agregó que si los hermanos hubieran sido condenados por homicidio, habrían recibido una sentencia mucho más corta y habrían salido de prisión hace mucho tiempo. La primera prueba nueva para refutar esto dicho es una carta que Eric Menéndez escribió a su primo Andy Cano en diciembre de 1988, unos 8 meses antes de los asesinatos. La carta decía, en parte: he estado intentando evitar a papá. Sigue pasando, Andy, pero ahora es peor para mí. Todas las noches me quedo despierto pensando que podría venir. Gardner afirmó que esta era la prueba contundente de que el abuso ocurrió. Además, el exintegrante de Menudo, Roy Rosello, reveló en 2023 que fue abusado sexualmente por parte de José Menéndez cuando tenía 14 años y hacía parte del grupo musical. En mayo de 2025, los hermanos fueron resentenciados a entre 50 años y cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Gracias a esta resentencia, ahora pueden acceder a audiencias de libertad condicional bajo la legislación vigente para delincuentes juveniles. En agosto de 2025, las primeras solicitudes de libertad condicional de los hermanos fueron denegadas. Y en septiembre de 2025, un juez rechazó la petición de los hermanos para un nuevo juicio.